los resultados. Flash electoral presidencial a boca de urna, total nacional. Keiko Fujimori, 50.7%. Roberto Sánchez, 49.3%. Hay que señalar muy cerca para dar a un virtual presidente o presidenta. Así que hablamos de un empate estadístico. Tal como lo había señalado Alfredo Torres de Ipsos, si la diferencia estaba dentro de los 3 puntos porcentuales, vamos con la definición de un empate estadístico como ustedes tienen en imágenes. Keiko Fujimori llega con 50.7%, Roberto Sánchez 49.3%, de acuerdo a esta encuesta a boca de urna. Este es el flash electoral, así se ha pronunciado el territorio nacional. Reiterando, Keiko Fujimori 50.7%, Roberto Sánchez 49.3%, décimas de diferencia entre uno y otro, y como dirían en los Estados Unidos, too close to call, es decir, muy cerca para decir al ganador en este momento. Una definición bastante cerrada en términos políticos que, tal como había adelantado también Alfredo Torres, en pocas horas a través del conteo rápido tendremos una aproximación más clara acerca de quién sería el ganador de esta elección presidencial. Por supuesto, aguardando también los resultados oficiales de OMPE. Lo que toca en este momento, Mónica, amigos, es aguardar toda esta información oficial con serenidad, con ese mismo compromiso que los peruanos han demostrado a lo largo de la jornada de hoy, donde acudieron a votar masivamente, con orden, con entusiasmo. Hoy es un día de fiesta democrática, debe seguir siéndolo a partir de los resultados de esta boca de urna. Ciertamente. Abrimos una discusión política, pero aguardando los resultados con la responsabilidad. Muy importante lo que han dicho los candidatos y tomamos la palabra. Cada uno de ellos ha dicho que se va a respetar la información oficial. Lo que nosotros estamos compartiendo el día de hoy es esta información de Ipsos, Perú 21 y Latina a boca de urna, décimas de diferencia entre Keiko Fujimori, 50.7%, y Roberto Sánchez, con 49.3%. Y en breve vamos a ver cómo ha votado Lima, el interior del país, costa, sierra y selva. También cómo han votado las macroregiones. Cuando hablábamos de la orientación política, la fuerza política que tenían ambos candidatos al norte, al centro, en la zona sur del país. Todo ello ha sido registrado a través del boca de urna de Ipsos y lo vamos a comentar en breve, pero recalcando los resultados, tal como acabas de hacer, Mónica. Keiko Fujimori, 50.7%, Roberto Sánchez, 49.3%. Ya tenemos reacciones en la calle, en la casa, todos comentan un resultado que sin duda nos da para una espera, porque es un resultado bastante cerrado en lo político. Ciertamente, más adelante, por supuesto, a partir de las 8 de la noche, como se había adelantado, entre 8 y 9 de la noche, tendremos con Ipsos y transparencia el conteo rápido. La diferencia se ha explicado hasta el cansancio, pero es importante saberla. En el caso de la boca de urna, es una gran encuesta. Estamos hablando de 18.000 votos que se han contado, encuestados que se han contado a partir de la salida de cada uno de los locales de votación. Y a partir de eso, con la muestra que llega hasta el voto rural, que ha demostrado Ipsos en más de una oportunidad, que tiene una gran cobertura, es que tenemos esta información. Y la información que podemos confirmar a esta hora es que es un empate estadístico. Va a ser importante también analizar luego, en instantes, a cuánto ascendería el voto blanco viciado. Aquellos peruanos que salieron de votar y como parte del boca de urna manifestaron que votaron nulo o en blanco. ¿Por qué? En las elecciones del año 2021, este voto nulo y blanco acumuló 6.5% del total. En las encuestas de esta última semana, que por razones legales no podíamos difundir, no podíamos comentar ni compartir por ustedes porque es la prohibición de la ley, pues el voto blanco viciado desde el día domingo en alrededor del 20%, solo había bajado hacia el viernes a un 14%. Finalmente veremos si continuó
esa inclinación, esa ola descendente que pasó el día de hoy, porque en casa seguramente muchos comentan, yo voté blanco, yo voté nulo, Bueno, pero también ha habido cambios en el humor del elector en estos últimos días. ciertamente, el indeciso es el que en realidad va a definir también esta elección. Ya definió. O ya lo definió, es decir, claro, a partir del momento que comencemos a tener información oficial después de las 8 de la noche. Lo cierto es que, como bien señalabas, ¿no? El histórico, en las últimas elecciones se hablaba de 6.5 Así es. a nivel de viciado, indecisos, en fin. Y se ha llegado entre 14 y 12, porque llegó la última información, en algunos casos señalaban un 12%. Ayer Es decir, sábado, exacto. que no podíamos difundir, no podíamos compartir con ustedes por ley. por la prohibición legal. Y recordando también, el año 2021, el blanco viciado acumuló 6.5%, el año 2016 fue 7%. Correcto. Podríamos decir Promedio. que históricamente va entre 6 y 7. Así es. ¿A cuánto ascenderá en esta ocasión en la que hubo algunos candidatos que hicieron el llamado al voto nulo? Vamos a conocerlo seguramente con el transcurrir Vamos de a las ver horas. el impacto, ¿no? Y va a ser importante también porque esto nos va a permitir entender cómo se van a mover las fuerzas políticas en el Congreso, porque ya conocemos cuál es la composición de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. A partir de este resultado, donde como hemos visto incluso el día de hoy, 3 candidatos que podríamos definir de derecha, Carlos Spa, Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga, van a votar juntos, dando un mensaje en lo dicho, quizás no tan explícito, pero en lo simbólico sí. Muy simbólico. Así es, ¿cuánto esto ha tenido impacto en el voto al final? Ciertamente, ¿qué impacto va a tener Nieto con sus declaraciones? ¿Qué impacto va a También. tener esa imagen que aparecieron? Digamos, era algo que no se esperaba, ¿no? López Aliaga, Carlos Álvarez, Carlos Spa. Inédito también. Inédito, aparentemente. Y por el otro lado, también hubo adhesiones, hay que señalar, en Juntos por el Perú en la última semana. Se ha movido todo. Ambos mucho. partidos estaban buscando, evidentemente, colocar la suma de los votos, pero en realidad lo cierto es que los indecisos, y si han bajado el nivel de voto nulo y viciado, es lo que va a determinar la diferencia. Y como hemos indicado en más de un momento, las últimas elecciones se han definido por 40.000 votos, por 40 y tantos mil votos. ¿Cómo será Por ahora? eso la prudencia es siempre importante y buena consejera. Por supuesto, Mónica. Vamos nuevamente con el resultado nacional a boca de urna. Keiko Fujimori, 50.7%. Roberto Sánchez, 49.3%. ¿Se puede declarar un ganador? Tal como ha señalado Alfredo Torres instantes previos a este resultado, a conocer el resultado, estamos ante un empate técnico, un empate estadístico. La diferencia entre ambos es menor a 3%, pero vamos a ver cómo con el transcurrir de las próximas horas evoluciona a partir del voto oficial, el voto que OMPE va a ir consignando en su portal, y el conteo rápido de Ipsos y Transparencia nos va a permitir tener vamos a atisbar finalmente cuál es el resultado final. Ciertamente. Bueno, la diferencia es de 1% aproximadamente y un poquito más. Así es. Y lo que se había señalado que tendría que ser más o menos 3% hacia arriba o 3% hacia abajo. Por eso se entiende claramente, ¿no?, que nos adelantaba Alfredo Torres de Ipsos, que por prudencia se tiene que señalar que aún no hay un virtual ganador de la presidencia de la República en esta segunda vuelta electoral. Otro dato importante, esta boca de urna que usted tiene en imágenes no recoge la opinión de peruanos que votaron en el exterior. Así es. Esto sí será considerado en el conteo rápido, no en esta boca de urna, donde también a través de la información periodística, los testimonios que ustedes han compartido en sus redes sociales, se veía que podríamos estar hablando de algún favorecimiento respecto de Keiko Fujimori en algunos continentes, en algunos países, Roberto Sánchez en otros. Entonces allí también parece que la elección va a estar muy peleada, pero en breve Sí. vamos a poder ver cómo votó el interior del país. Importante regiones. lo que nos dijo